primero, ya aunque lo van a decir, lo hemos dicho ya muchas veces y lo van a seguir diciendo a lo largo de estos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia al encuentro. De verdad que es muy importante para nosotros que os esté gustando y que parece que era así. La verdad, muchas gracias. Lo segundo, dar las gracias a la delegación, a mis compañeros de delegación, porque al fin y al cabo entre todos lo hemos hecho todos nosotros. Yo, para los que no me conozcáis, soy Alejandro Vargas, soy miembro de la delegación, de hecho soy el tesorero. Así que, si alguien nos está robando el dinero, seguramente sea yo. Pero no os preocupéis, que como hemos dicho antes, somos el Robin Hood de las delegaciones. Les robamos de canato para repartirlo entre los estudiantes. No os preocupéis por eso. Bueno, por último, dar las gracias a Decanato porque nos han ayudado y recordar que esto ha sido un encuentro hecho por y para estudiantes. Pues ya sin más, porque no me quiero extender, porque seguramente han elegido para presentar la sección de protocolo al miembro más políticamente incorrecto de toda la delegación de alumnos. No había ninguno más. El ponente de hoy es Jerónimo González Castro, que es jefe de gabinete de la Asociación de Protocolo de Salamanca desde 2003, si no me equivoco. Más o menos. Desde 2003, o sea, hace mucho tiempo y es una charla muy interesante porque al fin y al cabo es algo que nos sirve a todos. Así que sin más, os dejo con él y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. No sé, ¿me oís bien? Los del fondo no me oyen. Si no me oís bien, cojo el micro. Pero vamos, a mí me gusta más caminar y pasear. Además, una de las cosas que vamos a hablar en el protocolo es la distribución de los espacios. Nunca es aleatoria. En cualquier conferencia, charla, más un viernes a las 4 de la tarde, la distribución del público es cuanto más atrás mejor. Pero bueno, mala suerte porque yo me gusta hablar desde aquí. O sea, bien, como decía Alex, primero estoy encantado de estar con vosotros en esta tarde para hablaros un poco de lo que es mi trabajo y de lo que es también el protocolo en una universidad. Como estudiantes que sois, este periodo de formación que tenéis ahora, disfrutarlo bastante, aprovecharlo al máximo, porque lo bueno, lo fuerte empieza luego. Y más pensando en ese momento, quizás algunas de estas cosas que dentro de un tiempo habréis olvidado, vuelvan a vuestra memoria. Y bueno, también las podéis aplicar en todas las jornadas que organicéis los años venideros. Seguro que son un éxito. Bien. Como decía Alex, yo trabajo en el gabinete de concreto, hemos cambiado el nombre, como somos ahora. Somos la sección de protocolo que forma parte de la Secretaría General de la Universidad de Salamanca. Ya me han comentado que venís de todas las universidades de España, de muchos sitios. Yo diré cosas que sirvan para todos, porque una cosita nuestra que tenemos aquí, pues sí que la hay. Pero bueno, ya veréis que intentaré referirme a todo el sistema universitario. También cualquier pregunta, comentario que queréis hacer, pues espero que tengamos un tiempo. Bien, vamos. Bien. La charla de hoy la tengo estructurada en esos puntos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del protocolo? ¿Cómo se organiza un acto? Una pincelada de qué supone el protocolo en la universidad. ¿Cómo se ordena el protocolo? Los espacios, los tiempos, las jerarquías. Y luego una mínima reflexión sobre lo que es el protocolo, la cortesía y el comportamiento social. No os voy a enseñar a comer espárragos porque como con la mano, que ya está. Y un poquito, si nos da tiempo, podemos comentar de la comunicación escrita, tanto la habitual, la tradicional, de cartas y pergaminos, como en Internet y los instrumentos que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Al final o al principio, durante toda la tarde, estamos abiertos al coloquio y a cualquier cosa que queréis preguntar o comentar. Y si no preguntáis, pues no os preocupéis, que ya os pregunto yo, que los que me vieron el año pasado saben que no solo pregunto, sino además yo necesito voluntarios para explicar algunas cosas. Pero bueno, sois muchos y espero que seáis voluntarios. Bueno, bien. No me voy a extender en consideraciones teóricas, por supuesto, pero todos tenemos una idea en la cabeza de qué es el protocolo.
Y el protocolo es un concepto polisémico que tiene muchos matices. Os voy a comentar tres muy rápidamente, con frases de personas ilustres que podéis encontrar en muchos manuales de protocolo. La primera es, o para mí, la más importante. El protocolo es la plástica del poder. En cualquier situación protocolaria es claramente visible una jerarquía de poderes. Si pensamos en un acto de Estado, ¿qué os puedo decir ahora? La entrada en el cónclave dentro de unos días cuando entran los cardenales, la coronación de un rey, los funerales de Hugo Chávez, que si no me equivoco, hoy o mañana, congregan en un espacio a una serie de personalidades que tienen una serie de poderes respectivos. Pero pensad, por ejemplo, en situaciones sociales y cotidianas. En una fiesta de cumpleaños, el niño que cumple años está en el centro de la sala. Todo gira alrededor de él. El poder, entendedme por favor, es suyo. La segunda frase se refiere a la cortesía y las buenas maneras. También veremos un poco. Los de Shakespeare, más batallas ha ganado la sonrisa que la espada. Muchas cuestiones del protocolo nos sirven para poner en comunicación a personas distintas. Muchas veces la manera que transmitamos ese mensaje puede mejorar la situación o empeorarla aún más. También veremos algún ejemplo. Y la tercera, solo los tontos se burlan del protocolo, simplifica la vida. Para empezar, es mentira. Todo el mundo se burla del protocolo, todo el mundo sabe del protocolo, todo el mundo dice que son tonterías y a veces es cierto. Muchos personajes o personajillos que salen en televisión dan una idea equivocada de lo que supone el trabajo de un profesional del protocolo. Sin dar nombres, creo que están en la mente de todos, que os dicen cómo tenéis que poner una corbata y si en vez de roja es roja con un puntito amarillo, es un horror terrible. Ellos van vestidos como van. Y un montón de cosas frívolas que no sirven para nada. El protocolo debe ser un instrumento para favorecer las cosas. Si yo tengo que organizar el acto de esta mañana, no sé si habéis estado alguno, no, porque eran los premios de grado de Salamanca, doctorado y máster. Hemos tenido que colocar a 100 personas que tenían que recoger un diploma. Diréis, pues qué cosa más sencilla. Si nosotros invitamos y no hacemos nada más, se prepara un tumulto, todo el mundo llega y no tiene sitio para sentarse, y queda, creedme, francamente mal que el rector llame fulanito a recoger su premio y tarde una hora en llegar porque está en un rincón de una esquina rodeado de gente. Si nosotros hemos conseguido que esas 100 personas recojan su diploma de uno en uno en 17 minutos, pues es un trabajo de protocolo que no se ve, pero que contribuye al éxito del acto. Bien. La principal teórica sobre estas cuestiones es la doctora María Teresa Otero, que es profesora de comunicación en la Universidad de Sevilla, y define el protocolo y la ceremonia de esta manera. Os insisto que son las dos únicas definiciones que hay en toda la carta, pero bueno, al principio, ahora que todavía estáis despiertos. Bien, el protocolo es la ordenación en el ámbito espacio-temporal, bueno, no la digo textualmente, si queréis no la quiero leer. Vamos a ver, es la ordenación de los espacios y los tiempos en la que se desenvuelve el poder establecido. De manera que esas dos variables contribuyan a ubicar perfectamente a personas físicas y públicas en las manifestaciones de la vida política. Me explico, no es lo mismo una fiesta de cumpleaños con nuestros amigos que la ceremonia de apertura de curso en una universidad. Hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta, no los ordenamos igual, pero los tenemos que tener en cuenta. Y las ceremonias son todos aquellos actos o acciones que están destinados a honrar a personas, instituciones o divinidades.
Y tienen dos caracteres fundamentales. Están revestidas de formalidad y de solemnidad. Por formal me refiero a que están reguladas por leyes, normas, costumbres, etc. Volveremos a ello más adelante. El protocolo tiene muchas manifestaciones, se desenvuelve en muchos ámbitos. Tenemos los actos de la esfera pública, que pueden ser oficiales o no oficiales, y luego los actos de la esfera privada, que pueden tener un carácter formal o informal. Los ejemplos creo que no hace falta que os lo diga. Una boda puede ser una ceremonia formal de la vida privada, pero también puede ser un acto público si el que se casa es el príncipe de Asturias, que obliga a que muchas personalidades se den cita ahí. Y un acto informal privado pues puede ser un aniversario de bodas, por ejemplo, que no es lo mismo que se dé en el ámbito de personas, familias, amigos, etcétera, que cuando se desenvuelven en el ámbito oficial. Bien. Además, tenemos varios contextos en los que se aplica. Cada uno de ellos es diferente, cada uno de ellos tiene una normativa, unas costumbres, unas tradiciones distintas. Y también os digo que no hay un acto que sea puro. Me explico. Un acto oficial de instituciones públicas muchas veces tiene que ver normas de cortesía, presencia de empresarios, presencia de instituciones distintas a las que organiza el acto, o, el segundo bloque que aquí os indico, el ámbito fundamental de las relaciones internacionales. En la universidad veremos que es la institución que posiblemente tiene unas relaciones más diversas. Lo mismo puede venirnos a ver un premio Nobel que un grupo de estudiantes a visitar la biblioteca, que el presidente de Brasil a ser nombrado obispo. Bien, hay muchas instituciones con tradiciones concretas, la Iglesia, el Poder Judicial, las reales academias. En la empresa, algunos autores dicen que no hay propiamente un protocolo de empresa, porque lo que hace es copiar o tomar la legislación del ámbito público o de otras costumbres sociales. En el deporte, imaginar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, o la final de la Copa del Rey, que será dentro de 2 días, etc. Y por último, el llamado protocolo social, que son las normas y las costumbres que rigen en una determinada comunidad. Ya sin más paso a cómo se organiza un acto. Muy fácil, en ese esquema ya podéis organizar cualquier cosa. Siempre que hacemos un acto tenemos 3 fases. Por una parte está el proyecto, donde tenemos que planificar, diseñar y programar todo lo que queremos hacer y qué objetivos nos estamos planteando. Luego está la parte más difícil, que es la ejecución. De nada sirve tener un plan perfecto si luego a la hora de aplicarlo sale todo mal. Yo siempre digo que lo peor que puede pasar en un acto es que, si es un acto sentado, por supuesto, que haya más asistentes que sillas. Y lo segundo peor, que la mayoría de las sillas estén completamente vacías, porque quiere decir que el acto que habíamos preparado con tanto esfuerzo, pues no ha acudido nada. Y por último está la fase de valoración. En esta fase debemos hacer un juicio crítico, hemos hecho bien, qué objetivos hemos cumplido y qué aspectos hemos hecho mal. De los errores es de lo que más se aprende, lo digo por experiencia. Y todo ello nos permitirá actualizar permanentemente nuestros conocimientos. Este año las jornadas de estudiantes de ciencias sociales han sido un éxito, pero con todas las cosas que han aprendido este año y algún fallo, si lo hay, que no lo he visto, se puede corregir el año que viene. De esta manera siempre estamos perfeccionando nuestro trabajo. Bien. Una pincelada de lo que es el protocolo de la universidad. La universidad tiene unas características especiales. ¿Por qué la universidad es especial? Pues porque es una de las instituciones más antiguas. Después de la Iglesia Católica, es la institución más antigua de Europa. Las primeras universidades surgen en la época medieval, entonces eso hace que su historia tan prolongada vaya incorporando muchas tradiciones, costumbres y cambios. Además, existen muchas normativas en materia de protocolo. Si tenéis interés, luego os puedo dar bibliografía o comentarlo, lo que queráis, pero son muchas. Y
cada ámbito de los que hablaba antes tiene su propia legislación. Y la tercera parte, y una de las más importantes, si no la que más, son las relaciones institucionales. Nosotros hacemos las cosas para algo. Ahora veremos cuáles son los objetivos. Bien, manifestaciones de ceremonias universitarias en Salamanca y en todas partes son muy diversas. Aquí tenéis un cortejo académico. El traje académico es una de las notas tradicionales que he incorporado a la universidad, aunque no todas las universidades lo hacen igual y no todos los países tienen la misma tradición. Estos son los símbolos de una investigadora de Honoris Causa. Aquí tenéis una universidad británica. Las primitivas universidades eran corporaciones, como gremios. Entonces, siempre que se manifestaban públicamente, iban en un orden, en una jerarquía, con una serie de símbolos del poder del gremio. Aquí tenéis en concreto a los maceros, que están también en nuestras universidades, en los ayuntamientos y en otras cosas. Si de estudiantes se trata, en Portugal, por ejemplo, se conserva la tradición de la capa y la batina, que son esa indumentaria tan curiosa que todavía se conserva. Si vais a ciudades de Portugal un viernes, veréis a los chicos y chicas que salen de fiesta con esta ropa. Sí. Y otra cosa muy importante es la influencia norteamericana. Para bien o para mal, en nuestra cultura, la influencia de Estados Unidos es mayor. Es posiblemente el país que más influye. Aquí tenéis una graduación en la Universidad de Harvard. Tiene un sentido muy bonito. Aparte de ahí que se lo están pasando muy bien, ellos celebran el Commencement Day. Lo podríamos traducir como el día del comienzo. No es que se acabe nada, es que la vida, como decía al principio de la charla, empieza en el momento que sales de la universidad. Ahí empieza lo bueno. Lo que tú has aprendido, has incorporado a tu persona, lo tienes que aplicar en la vida y en la comunidad. Esta es la ceremonia de matriculación, que en Oxford, también en las universidades españolas se ha perdido. Y vuelvo con una de las nuestras, una graduación de nuevos doctores que celebramos el día de Santo Tomás de Aquino. En otras universidades se celebra de otra manera, pero la investidura de doctores debe estar presente en todas las universidades españolas. Aquí tenéis una apertura de curso, no sé si lo veis muy bien en la foto, que es un ejemplo que, aparte de un acto académico universitario, en las relaciones públicas que mantiene la universidad. Para empezar, el acto lo presidieron los príncipes de Asturias. Aquí tenéis al presidente de la comunidad autónoma. Toda esta bancada son autoridades que hay que jugar y ubicarnos en el sitio correcto. Nuestra tradición académica la vemos reflejada en esta zona donde están los doctores revestidos con traje académico. No me paro en la historia de la universidad porque prefiero ir más adelante. La normativa más importante, y es la única que os voy a mencionar, es el decreto 2099/83, donde se regulan las precedencias de todas las autoridades del Estado. Ese es el documento que todos los jefes de protocolo llevamos en el bolsillo. No es el señor mío, porque está bastante atenido por los años, es que lo uso mucho, creedme, donde se indica la ordenación de las autoridades en los actos. Tiene algunas dificultades, porque desde el año 83 hasta ahora, muchos cargos que existían en ese momento o bien han desaparecido o bien se han modificado. Además hay cargos nuevos a los que hay que incorporar. Para arreglar eso, algunas comunidades autónomas han publicado decretos de protocolo. Aquí tenéis todas las que lo han hecho hasta ahora: Cataluña, Andalucía, Navarra, Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja y Extremadura. Castilla y León todavía no lo tiene. Y por último están todas las normas que elaboran las propias universidades: reglamentos de honores, estatutos, manuales de imagen corporativa. Vamos a ver que el protocolo está directamente unido a la comunicación. Bien. Y hablo mucho de relaciones públicas. ¿Con qué personas, o en términos de comunicación, con qué públicos creéis que se relaciona la universidad? Decidme.
Personas de la cultura, sí, más. Políticos y dirigentes de todo tipo. Más. ¿Cómo? Con empresas. Con empresas. Muy bien, más. Hay que decir 5 por lo menos, si no nos quedamos aquí. Venga, más. Yo sé que es un viernes a las 4 de la tarde. Venga, ánimo. Un par de ellos más y me diréis. Bueno, estudiantes. Cuando hablamos de públicos tenemos públicos externos, que son todos los que habéis dicho hasta ahora, y los públicos internos. La propia universidad es una comunidad. Estudiantes, profesores y los pobres del personal de administración y servicios como yo, que nunca nadie se acuerda de nosotros. Bueno. Venga, otro más, por lo menos. Venga, más importante. Casi. Bien, estos son los internos, claro. De nada sirve que organicemos nuestras cosas, que hagamos unas fabulosas jornadas de comunicación social, jornadas de estudiantes de ciencias sociales, si eso no tiene una repercusión en nuestro ámbito y en la sociedad. Ahí entran los medios de comunicación. Habéis comentado autoridades, personas de prestigio del mundo de la cultura, las empresas. Para bien o para mal, la universidad cada vez más tiene que buscar sus recursos, hablo de las públicas, más allá de los presupuestos de la comunidad o del Estado, y tiene que buscar mecenas, patrocinadores, etc. Pero dentro de los públicos son fundamentales los medios de comunicación, porque ellos transmitirán la imagen de nuestro acto, de nuestras actividades de una manera correcta. Bien. Todo esto está muy bien. Ya vamos a la práctica y a la realidad, al menos una pequeña pincelada. Todo esto está muy bien. ¿Qué pasa cuando las cosas se llevan a la práctica? Para incluir poderes, intereses, grupos distintos, a veces hay conflicto. Esto es un conflicto que se dio en la Universidad de La Laguna hace unos años. El gobierno canario dictó una norma en la que decía que todos los actos celebrados en Canarias los presidía el jefe de gobierno canario. La Universidad de La Laguna recurrió a los tribunales y después de un proceso legal que se inició en 1997, pues en 2004, 7 años después, el Tribunal Supremo le dio la razón a la Universidad de La Laguna, diciendo que el rector tenía derecho a presidir los actos académicos. Y diréis, qué tontería. Pues sí. ¿Qué sucede? Los conflictos por quién preside los actos existen en la universidad desde siempre. En Salamanca hay historias muy curiosas, recogidas documentalmente, de pleitos al cruzarse dos colegiales en una calle estrecha de quién debía retirarse. Y no se retiraba ninguno, porque los dos creían que su colegio era un honor más alto y el hecho de pertenecer a él le obligaba a tener preferencia en el paso. Esto en el ámbito de la política, no así, pero de otras maneras también sucede. ¿Qué pasa la mayoría de las veces? Que el protocolo es la parte visible de otras cosas que realmente condicionan la vida de las instituciones y que están de fondo. Siempre que hay un conflicto entre dos entidades, el que hay un problema de protocolo es la ocasión perfecta, no para distraer la atención, sino para encauzar todas las dificultades en ese problema. Os pongo un ejemplo de 2004 en el que se vio implicada una universidad. Mirad, en el Ayuntamiento de León hay 3 partidos políticos, PSOE, PP y Partido Leonesista. Cuando pongo ejemplos de políticos, yo no pretendo criticar a ninguno ni elogiar a ninguno, simplemente os lo digo desde el punto de vista de la universidad. La universidad había construido un campus y puso 3 banderas, 3 mástiles. La bandera de España,
España, que es obligatorio ponerla en las instituciones públicas, la bandera de Castilla y León, que también, y luego el tercer mástil lo puso para la bandera de la universidad. En un pleno del ayuntamiento, el concejal del partido leonesista, que está en su derecho y además está muy bien, sugirió que se añadiera un cuarto mástil para poner la bandera de León. Eso se llevó a un consejo de gobierno en la Universidad de León y por lo que fuera, yo no estaba allí y no sé, posiblemente porque no había espacio para un cuarto mástil, se dijo que no. Misteriosamente, durante 2 meses, la basura del campus de la Universidad de León no fue recogida. ¿Qué pasa? Hay un conflicto de fondo que se manifiesta en un problema de protocolo, en el uso de un símbolo. Y la universidad no tenía nada que ver propiamente. Años después, por estos cambios de la política, cambió el alcalde de León y en vez de ser del Partido Socialista pasó a ser del Partido Popular. Y ese concejal, que estaba en otros equilibrios de poder completamente ajenos a la universidad, votó a favor de que quitaran la bandera que él había propuesto que se pusiera. La universidad, los servicios de protocolo, el rectorado, quien sea, se ve inmerso en un tema protocolario que no tiene nada que ver con lo que aparece en los periódicos, pero de fondo tiene un conflicto latente. En 2005 cambia el ayuntamiento y se retiró esa ley. Bien, ¿cómo se ordena el protocolo? ¿Cómo, cuando tenemos personas, autoridades, tenemos que establecer la jerarquía, cómo lo hacemos? Bien, aquí es donde ya necesito voluntarios y voluntarias. Pero vamos, tenemos como mano. Venga, mi mano, venga, vamos. Por favor, venga. Venga, ¿hay alguna chica? Necesito reyes y reinas, o sea que... Venga, 2 más. El año pasado fue más fácil. Para que nos vean. Bueno, vamos a situaciones reales y vamos a pensar entre todos porque al final todo es sentido común. Imaginaros que Carlos Ley y Gabriel son representantes del Congreso de Estudiantes de Ciencias Sociales y yo soy el rector que vengo al Congreso y me tienen que recibir. ¿Vale? ¿Cómo me reciben? Pregunto, y son solo 3, imaginaros que son más. ¿Cómo os colocáis? ¿No os colocáis? Alguna vez me dicen, pues vamos los 3, lo rodeamos, te hacemos la mano. Eso es poco práctico. A ver, es un grupo numeroso, tiene que recibir a una persona. No pueden ir a por él y rodearle. Y más en situaciones formales. Imaginaros que Gabriel es el presidente, Leire es la vicepresidenta y Carlos es el secretario. Y yo soy el rector, insisto. ¿Quién me recibe primero? El secretario. ¿El secretario por qué? Porque tiene menos rango, menos cargo, menos importancia. ¿Qué veis más lógico? A ver, tú eres el secretario, tú como estás en el medio, pues en el medio. Y el presidente está allí. Cuando yo llego, en vez del rector pensar que soy el rey. Lo del rey como que impone más. Entonces llego. ¿Queréis que me ponen al secretario para que me reciba el típico? ¿Verdad? En el protocolo diplomático hay una figura que es el introductor de embajadores que le recibe al embajador y le conduce hasta donde está el rey. Pero ese es un protocolo distinto. Entonces, lo habitual es que cuando se recibe a una persona, el comité de recepción esté ordenado por jerarquía.
Hablamos de una presidencia simple o lineal. Entonces, el presidente, en este caso Gabriel, está el primero, luego Leire, el presidente, y luego Carlos, el secretario, de manera que cuando llegue la personalidad a la que se recibe, sea primero, normalmente la cabeza de la institución le acompaña y van caminando presentándole a los miembros. Es lo típico de los comités de recepción. Mirad, os pongo una foto. Aquí están los reyes de España con los príncipes de Asturias recibiendo embajadores en el Palacio Real. Entonces, el número 1 es el rey, la número 2 la reina y luego ya el príncipe Felipe y la princesa. Esta es una presidencia lineal. ¿Vale? Imaginaros otra cosa, que ahora Gabriel, Leire y Carlos se tienen que sentar en una mesa presidencial, una mesa imaginaria, ahora no nos vamos a subir. ¿Cómo? ¿Dónde? Al final hablamos de Gabriel siempre porque es el presidente. ¿Dónde ponemos a Gabriel? ¿Por qué? Pregunto, Sí, está claro que es el presidente, pero ya habéis dicho, lo ponemos en el centro. ¿Por qué? Porque os pregunto, para que reflexionemos entre todos, por qué se hacen las cosas, y más siendo estudiantes de ciencias sociales. Muchas cosas obedecen a tradiciones culturales muy antiguas. Todos vemos como algo natural en una mesa, el más importante, ojo, el protocolo todos son importantes, pero no todos tienen la misma jerarquía. En un acto, nosotros tratamos bien a todo el mundo, pero no podemos tratar igual al estudiante que recibe el premio que al príncipe Felipe que se lo entrega. El trato es distinto, están en lugares diferentes, tienen tiempos diferentes. El centro es el lugar más importante. Hablamos siempre que la persona que tiene una mayor jerarquía tiene que estar en ese punto. Siguiente pregunta. Y el segundo, Leire, tu derecha. Eso. Esto es una presidencia intercalada. La persona que preside ocupa el lugar central y luego, de manera alterna, derecha-izquierda, derecha-izquierda. Ojo, ¿la derecha de quién? La derecha siempre desde la perspectiva del que preside. En este caso la derecha es la de Gabriel. Esta es la derecha, no vuestra derecha. En muchos libros de protocolo a veces se lleva a error, ¿vale? Desde vuestro punto de vista, el número 2 está a la izquierda, pero es la derecha de quien preside. Vale. Y una última. Está muy claro porque son 3 y no hay ningún problema. Y si somos 4, yo era el rey, ¿no? Entonces estoy por delante de Gabriel. Si me tengo que sentar en esta mesa, ¿dónde me pongo? A la derecha. ¿A la derecha de quién? De la derecha. A la derecha de Gabriel. No, aquí. Uno más. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué aquí y no ahí? Está claro que para el centro, pero aquí no hay. Yo diría que a la esquina, para darle conversación a ella también. A la esquina. Eso es muy interesante, lo de las esquinas. Pero bueno, luego iremos a eso. Hombre, si eres invitado de honor, pues hombre. Vamos a ver. Si yo soy el rey, vamos a estar, está claro, el primero de esta mesa. También es un mal ejemplo, porque el rey nunca está en una presidencia par. Lo vais a ver aquí muy bien. La presidencia impar está clara, ¿no? En el medio y así sucesivamente. ¿Sí la? Mira.
Esta la traigo porque estos criterios de centro y derecha, no política, sino geográfica, sirven para muchas situaciones de protocolo. Y la tradición cultural hace que, si queremos ordenar tres escudos, el de España, el de Castilla y León y el de Salamanca, es exactamente lo mismo. El más importante es el de España, porque se ocupa el lugar central, Castilla y León el segundo y Salamanca el tercero. Igual que Gabriel y Carlos, exactamente lo mismo. Si veis un escudo de armas, las armas más importantes, ojo, desde la perspectiva medieval, los apellidos del padre eran más importantes que los apellidos de la madre. Entonces, los del padre que están a la derecha del escudo y los de la madre a la izquierda. En una iglesia, imaginaros que este es el altar, yo soy el altar. El lado de la derecha, desde el altar, es el lado del Evangelio. Es más importante que el lado de la izquierda, que es el lado de la epístola. Si veis una película de bodas, 4 bodas y un funeral, es la primera que me viene a la mente. Los invitados de la novia en el protocolo social tiene más importancia que el novio, están situados en la zona derecha de la iglesia. Y los del novio de izquierda. Ojo, eso en situaciones normales. Muchas de estas cosas van cambiando. Habitualmente, al menos las últimas bodas que yo he ido, no eran nada protocolarias y estaban invitados del novio y de la novia. Pero la colocación de los que se casan no suele ser casual. Bien. La presidencia se comporta igual. En lugar de ser una única persona la que preside, son dos. Y la más importante está ahí. Es decir, si yo soy el rey, hipotéticamente, nos tenemos que colocar así. ¿Vale? Es muy sencillo, ya podéis colocar cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Bien. Y todo esto nos sirve para muchas situaciones. Las banderas se ordenan igual. Si está de la misma manera. Pero muchas de estas cosas, y no os quiero aburrir, tienen a su vez excepciones y casos particulares. Por ejemplo, si tenéis que colocar una hilera de banderas delante de un edificio, pues es como si fuera una presidencia lineal. La más importante se sitúa en la entrada del edificio y todas las demás ordenadas con el criterio de ordenación que corresponda se sitúan detrás. Esto tiene mucha importancia en reuniones internacionales o cuando se reúne un organismo en el que hay muchos países. Por ejemplo, en la ONU, ¿cómo ordenaréis las banderas de la ONU? Tener en cuenta que el derecho internacional, al menos en teoría, todos los países son iguales. A todos hay que tratarlos igual. Por orden alfabético. Muy bien. ¿En qué idioma? En el suyo. Muy bien. Hay varios criterios. Lo que ha comentado Javi es el criterio que sigue la Unión Europea. Las banderas de la Unión Europea se ordenan por orden alfabético en los respectivos idiomas de cada país. España está en la E, pero Finlandia, en finlandés se dice Suomi, está en la S. La ONU se ordena también por orden alfabético, pero en inglés. Y a veces hay que inventarse el orden de manera que todos los invitados estén contentos y al mismo tiempo que los intereses de la institución estén a salvo. Os cuento un caso real, a ver si se os ocurre cómo solucionar. Murió el emperador de Japón, Hirohito. Entonces llegaron jefes de Estado de todos los países del mundo. Como os digo, en derecho internacional todos los países son iguales, desde Andorra hasta Zimbabue. Entonces,
Estados Unidos se ordenan por orden alfabético en inglés United States, pues está en la U y tiene 50 países delante y luego detrás en la 24ª fila el presidente de Estados Unidos. Obviamente a Japón, que seguro que quiere mucho a todos los jefes de Estado, no le interesa lo mismo la posición del presidente X, no quiero hacer de menos a ningún país pequeño, que el de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lo haríais para que poner al de Estados Unidos lo suficientemente destacado sin que se prendieran los demás? ¿Por tamaño de país? ¿Tamaño del país? ¿Cómo? Tamaño del país. Tamaño del país. Primero China, luego Rusia. ¿Número de habitantes o de kilómetros? Extensión. Bueno, pues no me lo sé. Primero Rusia, luego creo que es Canadá, luego no sé si Brasil. Bueno, en cualquier caso, el primero ni el segundo es. O PIB. Bueno, pero es un criterio, pero queda un poco feo. Sí, pero bueno, el motivo, sí, muy bien. Posiblemente quieran tenerlo delante por los ricos, pero bueno, también hay otros países ricos. Arabia Saudita, a lo mejor es más rico que Estados Unidos. Y a Japón, sospecho que no le interesa tanto quedar bien con el Arabia Saudita como con el de Estados Unidos. La relación que estoy inventando hasta cierto punto, pero creo que todos lo entendéis. La intención que tiene el organizador de ese funeral es que las necesidades de su país queden cubiertas, pero al mismo tiempo hacerlo de manera que no se enfaden los demás. Bueno, ¿sabéis cómo lo hicieron? Se les ocurrió que iban a poner primero todos los países que el emperador había visitado en vida. Qué casualidad, solamente había estado en Estados Unidos y en Alemania. Posiblemente el de Alemania estaría contentísimo porque así, sin saber por qué, se vio en el segundo lugar o en el primero. De esta manera, Estados Unidos, que estratégicamente interesaba mucho al gobierno japonés, estaba el primero y los demás tenían un criterio. Hombre, los demás países obviamente no son tontos. El de España ya sabe que el de Estados Unidos es muy probable que esté delante. En ceremonias en el Vaticano, los países con tradición católica tienen preferencias. Las reinas de países tradicionalmente católicos pueden ir de blanco delante del Papa. La esposa del presidente de Estados Unidos, que es la mujer, si me permitís, la más poderosa del mundo, no tiene derecho de blanco. Si veis fotos de la mujer de Bush cuando estuvieron, de negro. Y la reina Sofía, o la gran duquesa de Luxemburgo, que es un país diminuto, de blanco delante del Papa, cosa que no puede hacer. O sea que lo comento como curiosidad, pero que hay muchas tradiciones, muchas costumbres que hay que tener en cuenta, sobre todo si organizadas. Y la última cosa fundamental en materia de banderas, para cuando organicéis un congreso y tengáis 200.000 patrocinadores, eso espero, siempre hay que separar las banderas oficiales de las banderas de empresa. Nunca, nunca, nunca pongáis la bandera de España pegando con la del Corte Inglés. Nunca. El acto lo organiza el Corte Inglés, no creo que os digan nada, pero si lo organiza una entidad pública, debería decirlo. Entonces, en la zona derecha de la presidencia están las banderas oficiales y en la izquierda las privadas. Y dentro de cada bloque, por su orden. La primera en el centro, derecha, izquierda, y de este lado, derecha, izquierda. ¿Vale? Muy fácil.
Sí. ¿Es más importante la de la comunidad o la de la Unión Europea? Mira, en este momento la bandera de la comunidad autónoma, la de todas las comunidades autónomas, sí que tiene una normativa. Lo fundamental es que en España, la bandera de España siempre tiene que ocupar el lugar principal en cualquier acto que se haga en España. Y luego, detrás y después, la de la comunidad autónoma. La bandera de Europa todavía no tiene una legislación que obligue a ponerla. Hay obligatoriedad de izarla en determinados sitios. El 9 de mayo creo que es el Día de Europa y otro el día que se firmaron el Tratado de las Comunidades Europeas. No me la sé. ¿Qué está pasando? Como cada vez más la integración europea es un hecho, la bandera azul que todos conocéis se está convirtiendo en un símbolo más. Entonces, en la mayoría de colocaciones de banderas, en la universidad, en ministerios, en el ayuntamiento, si dais una vuelta por la Plaza Mayor, veréis 5 banderas. La de España en el centro, la segunda la de Castilla y León, la tercera la de la ciudad de Salamanca, la cuarta la de la provincia de Salamanca y la quinta la de la Unión Europea. Entonces, ahora mismo, en actos que se celebran en España que no organice la Unión Europea, no tienes obligación de ponerlo. Entonces, en cierto sentido, entre comillas, la bandera de la comunidad autónoma ahora es más importante que la de Europa. En unos años es muy probable que la bandera de Europa sea más importante que la de los propios estados. Pero bueno, yo creo que queda mucho para eso. Y vamos con los turnos de palabra. Ya hemos sentado a Gabriel, a Leire y a Carlos. Está todo muy bien. Y tienen que hablar los 3. No pueden hablar a la vez, obviamente. ¿Quién habla primero y quién habla el último? El más importante, ¿qué os parece? Claro. La norma general es que el más importante, Fernando, cierra el acto. La jerarquía de discursos es, con excepciones en las que no voy a entrar, es justamente la contraria. El menos importante habla el primero y el más importante tiene el honor de clausurar el acto. ¿Vale? Y a la hora de dar los turnos de palabra, es muy práctico que una persona diga a quién le toca hablar. Tiene la palabra doña Carmen tal. Y para eso hay 2 formas de hacerlo. En la universidad lo habitual es que las personas que están en la mesa, la de mayor jerarquía, normalmente el rector, la decana, quien sea, ella misma da los turnos de palabra. Abre el acto. Bienvenidos. Ayer estuvo Cristina, inaugurando, ¿no? ¿O vino a veros? Vino a ver, no sé, Jenny con... No sé. ¿Quién abrió el acto ayer? O sea, ¿Cristina estuvo inaugurando o estuvo su...? Pues, la vicerrectora vino ayer. Bienvenidos al congreso de tal. Estoy encantada de estar aquí. A veces puede presentar, me acompañan en la mesa, pum. Tiene la palabra, tal. Tiene la palabra, tal. Y luego al final ella cierra el acto. Otra manera que es mucho más ágil y que la veis todos los días, pues desde la entrega de los premios Oscar, la entrega de los Príncipes de Asturias, en países hispanoamericanos tiene mucha más tradición, es la presencia de lo que se llama un relator, speaker, un presentador. Es una persona que no está sentada en la mesa, está afuera en un atril y va anunciando lo que va a suceder. Si habéis visto la entrega de los Príncipes de Asturias, bienvenidos al acto de tal. Tiene la palabra don fulanito, secretario del jurado. Al secretario del jurado que está en la mesa o no, y llama a los premiados que van a la mesa y lo reciben. Y luego esta moderadora, relatora, speaker, da los turnos de palabra para que todos los de la mesa intervengan.
es justo al revés. Ordenamos del más importante al menos importante, pero los turnos de palabra son al contrario. No me detengo. Hay muchos tipos de mesa intermedia. Los que os he comentado son los más importantes. Esta, hemos visto lo que era una mesa intercalada. La persona que preside está en el centro. A veces se habla de una presidenta intercalada doble. En lugar de hacer un único orden, lo que hablamos antes, pues el presidente Gabriel es el primero, uno. El segundo es la vicepresidenta Leire y el tercero el secretario Clara. No hay ningún problema. Entonces tenemos bloques de personas cuyo orden no es comparable. Si pensad en un acto en la Universidad de Salamanca y tenemos por un lado políticos y por otra parte podemos llamarlos organizadores, anfitriones, autoridades de la universidad. ¿Quién es más importante? ¿Un ministro o el vicerrector de estudiantes? No se pueden comparar, tienen jerarquías distintas. Ahí se habla de peinar. En el protocolo, peinar mesas es colocar ordenados a todos los invitados un bloque, los políticos, sacáis vuestro real decreto del bolsillo y ponéis: el primero es el rey, el segundo es el presidente del gobierno, el tercero es el presidente de la Junta, la cuarta es la ministra de Sanidad. Por otro lado, las autoridades de la universidad: primero el rector, segundo la vicerrectora, tercero el gerente. Y con esos tres ordenaciones vais intercalando, uno de cada. Si no queréis intercalar, tendréis una presidencia, si no queréis peinar, tenéis una presidencia intercalada doble, en que todas las autoridades van a un lado y todos los organizadores van para otro. A veces se utiliza, mirad, esto es un acto presidido por su majestad los reyes en la universidad. A la derecha tenemos al rector y al presidente del Consejo Social, y a la izquierda al presidente de la Junta y la entonces ministra de Educación, Pilar del Castillo. Todos los políticos a un lado y todos los organizadores a otro. Esta es una opción, pero la imagen que transmite es que los políticos están para un lado y los anfitriones están para otro, como si no se quisieran juntar. Es más habitual intercalar y que esta ni lo cuento. Bueno, después de esta charla, todos quedaréis con una patología grave para el resto de vuestra vida, porque siempre que veis un balcón con banderas, haréis así. Yo creo que esto está mal. Cuando veis políticos, cuando veis mesas, cuando veis fotos, es algo que nos pasa a todos. La última manera de colocar que os cuento son las comidas. A la hora de sentarse a una mesa para un almuerzo, una cena, tampoco nos sentamos al azar. No digamos donde el último, sería un horror. Entonces hay dos sistemas. Ya no voy a sacar comensales imaginarios para colocarlos, pero bueno. Básicamente hay dos sistemas, el sistema francés y el sistema inglés. En España, en las comidas de empresa, en las relaciones públicas en nuestro país, el 99,9% de las mesas son mesas con presidencia francesa. ¿Qué es la presidencia francesa? En una presidencia francesa, el honor principal, o sea, la silla más importante, del comensal más importante, del rector, de la reina, de quien sea, es el lugar central del lado largo de la mesa. ¿Vale? Y enfrente su acompañante. Posiblemente lo más bonito, pero lo más difícil en el protocolo a la hora de ordenar es ordenar mesas. Porque tenemos que jugar con varias cosas. Por una parte, si es una comida, una cena muy formal, respetar la jerarquía.
No podemos poner al rector en esta esquina. No podemos poner al ministro que nos visita apartado del puesto de honor. Pero al mismo tiempo es muy importante el protocolo social. En las comidas formales cada persona suele ir acompañada por otra persona de distinto sexo. Su marido, su hija, su mujer. Esto también está cambiando. Ya están saliendo cosas y normas y costumbres para parejas del mismo sexo. Esto pasó hace unos años, por ejemplo, con el trato dado a los jefes del Estado y la primera dama. La mayoría de los países, y está bien decirlo hoy, 8 de marzo, antes tenían un varón al frente. Y la primera dama, la esposa, la reina, era una figura muy importante que la acompañaba. ¿Qué pasa ahora? Muchas mujeres son jefas de Estado, primeros ministros, entonces el cónyuge es el varón. Eso obliga a determinadas cosas. Antes se organizaban para los acompañantes pues, actividades sociales. No es lo mismo que la mayoría sean mujeres que la mayoría sean varones. Esto se hizo muy popular a raíz cuando estaba Margaret Thatcher en el gobierno. Claro, su marido iba a un montón de reuniones que todo eran señoras y él se sentía muy incómodo, no por estar con la señora, sino que le ponían unas actividades tradicionalmente destinadas al público femenino. Siempre tenemos que pensar en las personas, que estén a gusto y bien tratadas, nos da igual que sean varones que mujeres. Pero sí que os digo que el protocolo social es todavía muy machista, en el sentido de la mujer, luego veremos algún párrafo de un libro antiguo. La mujer es la protagonista absoluta. Una mujer no tiene que levantarse en presencia de un varón, un caballero sí. A una dama hay que dejarla pasar delante. Una dama no se tiene que quitar los guantes delante de un varón. Un caballero sí. Si vais con guantes, quitároslo para dar la mano. Si es vuestro amigo, pues no. Gabriel, ¿vale? Distinguir, por favor, entre situaciones formales y de amistad. ¿Vale? Entonces hay muchas normas que coexisten. Lo antiguo, lo tradicional. A mí una señora se ha enfadado conmigo. Yo cuando entro en una puerta con alguien, dejo pasar delante a la persona que va conmigo. A veces es muy gracioso. Que la otra persona hace igual y venga, no, tú no. Y finalmente hay que pasar a la señora. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque soy una mujer, me dejas pasar. Somos iguales. No me decía, ya lo sé. Me sorprendió mucho. Además, una señora de cierta edad, una chica joven, ya se ve. Yo creo que todavía no hay igualdad. Vosotras me lo diréis. Si os tratan. Lo importante es la persona y cómo. Que no te deja. Una persona joven como tú, un señor mayor, y el concepto mayor es difuso. Yo ya soy un señor mayor para muchas cosas, pero para otras no. La mía es una edad normal. No conozco. Un señor mayor no creo. Bueno, depende. Es que depende. A mí me ha pasado, por ejemplo, ir por una acera. Las situaciones están a la hora de por una acera, un día como hoy diluviano. Yo sin paraguas. Debajo de los balcones, recogidos, delante de mí, un señor mayor, no un anciano con dificultades, no, un señor de unos 70 años, con un paraguas así de grande y tal. Y yo pegaba a la pared, si no me quito, me arrolla, y no es así. Claro, yo al final me salí, pase, no se preocupe. Se volvió así, sí, claro. Veremos, es una pena que no nos dé tiempo. Muchas situaciones que nos vemos en medio, las cabezas o lo que piensan las personas que intervienen son completamente distintas. En mi cabeza es, no tengo paraguas, este señor tiene paraguas, aquí hay un balcón,
yo me quedo en el balcón y él sale. En su cabeza es, yo soy una persona mayor, esta persona es joven, se tiene que quitar él. ¿Qué pasa? Al final no nos quitamos, bueno, no me quité yo, si no me quito, nos chocamos. En la mayoría de los conflictos, y os lo digo por experiencia, y más dentro de una institución, muchísimas veces el problema es de concepto. Cada persona tiene conceptos distintos en la cabeza. A mí me encanta, ejemplo absolutamente imaginario. El decano X me dice, hay que ver la profesora Y, la guerra que da es problemática, no sé qué, siempre quiere figurar, aparentar. Oh, seguro que se puede poner la primera. La profesora Y. El decano X, oh, menudo pájaro, siempre está en un afán de protagonismo, quiere sentarse en todo, tal, quiere figurar. El problema lo tengo yo, porque yo si tengo que sentar a uno delante del otro, os digo que el ejemplo es imaginario. Pero muchas veces os pasará que una persona os habla mal de otra y esa otra os habla mal de uno. Si vosotros que tenéis toda la información la juntáis, eso es una bomba. Eso es una bomba. Si vosotros, que tenéis toda la información, detectáis los puntos de acuerdo que hay entre los dos, la mayoría de las veces la situación mejora. O si queréis, no empeora. Si yo pongo al decano X en el puesto 1 y a la profesora Y en el puesto 2, el criterio que he seguido en protocolo es, como el decano es el director del centro y estamos en su centro, prima. La profesora la pongo en este segundo lugar, pero le doy el puesto de honor de presentar al conferenciante. Siempre podemos jugar muchas veces con honores, con protagonismos, de manera que todo el mundo intentamos que esté satisfecho. Esto dentro de la casa, como digo yo, de la universidad no hay ningún problema. Pero cuando hay varias instituciones, cuando el presidente de la comunidad autónoma se quiere sentar el primero, el rector se quiere sentar el primero y el ministro de Educación se quiere sentar el primero, pues ahí no hay. Entonces, y para todo hay que intentar tener soluciones. A veces no la hay. Y a veces problemas ocultos cristalizan en esa situación y uno de ellos, a mí me ha pasado. Tenemos aquí una dificultad entre quién se sentaba primero, si el subdelegado del gobierno o el delegado de la Junta. No había una norma exacta que lo dijera. Entonces, utilizando el artículo del decreto, nosotros manteníamos un criterio. Y además, una de las autoridades lo había consultado en el protocolo del Estado, que habían dicho lo mismo que decíamos nosotros. Bien, pues la otra persona no le pareció correcto y antes de empezar el acto se fue. Pues diréis, pues que se vaya. No, porque a la universidad no le interesa llevarse mal con nadie y más por estas cosas. La mayoría de las veces son problemas de personalidad. Los cargos pequeños tienen ganas de existir. El rey no tiene ningún problema, porque sabe que va el primero, sí o sí, y ya está. O el rector, o la universidad. Además, luego es muy gracioso, porque personas que llegan al acto y la persona que está el primero coge y le cede el asiento a cualquiera. Pero eso sí, que la otra persona quiera sentarse en el asiento. Bueno, no os quiero contar muchas batallas porque luego vamos a poner presidencia francesa. El lugar de honor es en el punto central del lado largo de la mesa. Pues en el sentido, ahora lo vais a ver muy bien. En una mesa, a ver, yo quiero que tener muchos detalles. Hay muchos tipos de mesa. La mesa que más se utiliza en comidas formales es la mesa rectangular. Si esa mesa rectangular tiene los bordes redondeados, se llama mesa imperial. Además existen las mesas cuadradas, en protocolos se utilizan muy poco,
mesas cuadradas están muy bien para ir al restaurante con tu pareja, con tus padres, y tener una situación de proximidad muy grande entre 4 personas. La mesa más interesante es la mesa redonda. ¿Por qué? Porque ahí la jerarquía no se marca tanto y la conversación se favorece. Entonces, en una mesa rectangular, en el lado largo, el lado donde hay más sillas, el punto de honor es este. Presidencia francesa. La presidencia inglesa, el lugar de honor es los extremos de la mesa, el lado corto. Es muy típica de protocolo social. Y esos puestos los suelen ocupar los anfitriones. El caso típico es un matrimonio que recibe invitados. Uno de los cónyuges se pone en un extremo y el otro en el otro, de manera que la conversación, que es algo fundamental, siempre que organices una comida, buscar las conversaciones que más interesen. Ojo, y sobre todo, que nadie se quede colgado de las conversaciones. Sí. Sí, una pregunta. En ambas, tanto en la iglesia como en la francesa, las terceras y cuartas personas, ¿cómo se colocan? Ahora vamos. ¿Esto está claro? Vamos. Para eso hay 2 sistemas diferentes. No confundáis, por favor, lo que es una presidencia francesa e inglesa, que son honores, con lo que se llama servicio de camarero a la francesa, con servicio a la inglesa. En el servicio a la francesa, el comensal recoge de la bandeja su ración de comida. Y en el servicio a la inglesa es el camarero el que pone la comida en el plato del comensal. Sistemas de colocación. En respuesta a tu pregunta. Hay 2 sistemas. El sistema del reloj, de las agujas del reloj, que consiste en, una vez que tienes a las 2 personas principales, vas ubicando como si fuera el giro de las agujas del reloj. Y luego está el sistema en aspa, en el que vas colocando de manera alternativa a ambos lados de la presidencia. ¿Veis? En todos estos ejemplos, cada comensal tiene su pareja. No siempre tendréis parejas de todos los comensales. Aquí no será su homónimo. Depende, hombre, si tienes la suerte, que es una comida perfectamente simétrica, que tienes 4 reyes y 4 reinas, pero eso no pasa nunca. Lo fundamental es tener claro el objetivo de la comida. Si la comida la organizas, pues porque es el aniversario, no, una boda, los protagonistas son los novios. Tienes que poner luego a los invitados de manera que los más importantes estén a un lado. Cuestiones importantes. Mirad, los cónyuges y parejas no debéis ponerlos juntos. Esto es lo que se llama, en la jerga, descanso matrimonial. Esto a la gente le hace mucha gracia. Recuerdo una vez que se entregaron aquí unos premios de periodismo y una de las premiadas era, ¿cómo se llama? La directora del Huffington Post. Es periodista en la cadena SER, bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre. Bueno, una periodista prestigiosa que vino con su marido. Entonces el marido era súper simpático. Y le hacía mucha gracia todo lo del protocolo. Era una comida muy normal, porque el premio lo entregaba la infanta Elena. Claro, las personas que venían, aparte de periodistas muy importantes, no recuerdo, había embajadores, el ministro, ese tipo de comidas te lleva a sentar a la gente de una manera muy... Y este hombre, ya os digo, una gente muy... Bueno, allí apegado a su mujer, y dice, bueno, yo me sentaré con mi mujer, ¿no? No, mire, es que
Verá, es que para favorecer las conversaciones en protocolo se suelen separar. Entonces, estaba en el lado de enfrente, un poquito lejos. Mire, eso se llama el descanso matrimonial. De parte A es... Pues qué bien, tío. Lo tenemos que hacer más veces. Lo triste es que un tiempito después se separan. Eso no se el problema es que estén próximas las parejas. Lo que sucede es que en una comida en la que no conozco a mucha gente, tengo la tuya con la persona que me acompaña, y eso no favorece la relación, que casi siempre es el objetivo principal de la vida, que las personas que están ahí se relacionen. Si viene el señor Botín a comer a la universidad, pues a lo mejor la vicerrectora de docencia en la jerarquía de la universidad está por delante del vicerrector de economía, pero obviamente yo siento al lado al vicerrector de economía, tiene más cosas que hablar y posiblemente interese más a la universidad que la vicerrectora de docencia. Pues tampoco somos seres fríos, mezquinos y calculadores que vamos solo a lo nuestro. Se trata de que todas las instituciones se relacionen. Claro. Pero tampoco, tampoco se os quede la mente, me he sentado en esta silla, ¿por qué? Os hablo que las actividades que se hacen tienen que tener un objetivo, pero cierta flexibilidad. Más cosas de las comillas. Una norma tradicional de protocolo social. En la ocupación de mesas siempre se intenta alternar señoras y caballeros. Muchas veces tenemos muchas señoras y pocos caballeros y viceversa. Entonces, vamos, no hay opción. Si tienes 4 caballeros y una señora, pues los 4 caballeros, pues alguno va a estar junto. Pero en el protocolo social tradicional se intenta alternar unas cosas y otras. El protocolo oficial, el protocolo de empresa, ahí no hay sexos. El que es más importante, si la presidenta de la compañía es una señora, va la primera, y si es un caballero, también. Pero todavía existen normas muy curiosas. Por ejemplo, no se considera de buena educación en almuerzos sociales que las señoras estén en los extremos de la mesa. Es el puesto peor. Si el caballero que se tiene que sentar tiene una jerarquía mayor, tiene que estar más adelante en la mesa y no tener la esquina. Pero yo he visto alguna vez en una comida oficial, me pasó con un coronel que era el jefe de Matacán. Estaba él, toda la mesa estaba ya colocada, y la penúltima persona en la jerarquía era él, y la última era el secretario administrativo de una persona que venía. No, perdón, secretario. ¿Qué sucede? Es que el coronel está en la mesa, el coronel estaba aquí y la señora, la secretaria, estaba en un puesto peor. ¿Qué hizo el coronel? Se levantó y le dijo: señora, le dejo mi sitio. Quedó súper bien, la secretaria estaba súper bienísima, pero todavía coexisten las dos tradiciones. Determinados usos sociales y otros que son criterios de ordenación. Lo que te pasaba a ti, si tú dejas pasar delante de un chico, deja pasar delante de una chica, lo mismo se le enfada. Pero si una persona mayor está en el autobús y ve que un joven no le deja el asiento, se enfada porque cree. En cualquier caso, todas estas cuestiones son cuestiones de equilibrio. Bien. Tenemos líneas si quieres. Rapidísimo. Protocolo cortesía. Hay que aprender a saludar y a presentarse. Bien. Principios fundamentales. Tenemos que tratar a las personas como queremos que nos traten a nosotros.
sitio y no conocemos a nadie, nos gusta que alguien nos introduzca y nos presente. Si no nos presenta nadie, pues chicos, hay que echarle un poco de valor. Las presentaciones. Esto es muy importante porque en situaciones profesionales, si vais a una reunión de trabajo, si os veis inmersos en un congreso, 1000 actividades formales, la herramienta fundamental es saberse presentar y si sois organizadores, saber presentar a la gente. ¿Vale? Ahora necesito un chico y una chica y ya no saco a nadie, de verdad. Y no valen los viajes. A ver, vale. Ya tengo la chica. Venga, un caballero. Que se nos va el tiempo y me sacude el moderador. Vamos. Insisto, os voy a enseñar a presentar en situaciones formales. Si somos amigos, lo que yo os digo, por favor, a ver si se os van a reír de vosotros por ahí. Es que he hecho un curso de... Fernando, Patricia, vale. Vamos a ver, cuando presentamos... una cosa importante que empecé a decirlo. El tema de las presentaciones. Si vamos a una reunión, a un grupo, por ejemplo, yo aquí no conocía a nadie. Yo llego, entonces... lo correcto, lo normal, muy bien Alex me presenta. Este individuo va a hablaros de protocolo, ¿vale? Y a partir de ahí yo ya puedo iniciar mi actividad. Si en vez de ser una clase, pues esto fuera la reunión de alumnos de ciencias sociales, y yo vengo a esta reunión y no conozco a nadie, pues si el organizador, tú eres Pedro de la Universidad de Salamanca, ven, pum. Me introduce, me presenta a alguien y luego ya yo me tengo que intentar relacionar. Si me quedo en un rincón, es peor para mí. No aprovecharé una situación de amistad, de compañerismo o una situación profesional que a lo mejor por hablar con una persona que está allí en la quinta fila, que no sé quién es, y luego es el jefe de personal de la empresa X, y otro compañero que habla con él, pues mira, le han hecho una entrevista y... ¿Vale? Es muy importante relacionarse, para trabajar, para la vida y para todo. Si nadie me presenta, pues me presento yo. Me llego, digo, permítanme que me presente, soy Pedro Hernández de la Universidad de Salamanca. Si luego Patricia no me hace mi caso y se va a hablar con otro, pues nada, yo me presento y digo, ojo, no estoy llegando con Patricia, ¿eh? Para eso, todavía, que yo sepa, no hay nada. Bueno, la presentación. Lo fundamental en situaciones hay una jerarquía muy clara, es presentar a la persona menos importante a la más importante. Ahora lo pongo con un ejemplo. Me diréis, ¿quién es más importante, Patricia o Fernando? ¿Patricia o Fernando? Depende. Si Fernando es el decano de Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza y Patricia es la secretaria del decano de la Universidad de Zaragoza, la jerarquía dice que Fernando es mayor. Si es una situación social, el protocolo social que os he dicho es algo que cambia y que no todo el mundo tiene en su cabeza lo mismo, dice que una dama es más importante que un caballero. ¿Vale? Tenemos un lío. La verdad que hay determinadas situaciones que no sabes cómo proceder, porque lo puedes enfocar de una manera o de otra y te puedes equivocar. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Imaginaros que Fernando es amigo mío, compañero de la universidad, y Patricia es la reina. Así, ya está, ¿para qué vamos a quedarnos? Siempre voy a los reyes porque se ve mucho más claro.
Primero lo voy a hacer mal. Bueno, si os parece bien, me lo decís. Imaginaros que yo tengo que presentar a estas dos personas que no se conocen, pero yo, que soy el jefe de protocolo, el organizador del congreso, el señor que está en su casa y invitado a comer a la reina Patricia y a mi amiguete Fernando, perdón por la confianza, ¿vale? Y los tengo que presentar. No se va a quedar la reina en un rincón allí, ni Fernando en otro rincón allí. Esto me pasa muchas veces con los vicerrectores. Yo, como ya voy siendo mayor, los vicerrectores ya muchos son más jóvenes que yo, pero me da igual. Siempre que hay una reunión de mucha gente, sobre todo cuando son nuevos los vicerrectores y vienen, no sé, invitados, ministros, etc., pues tienden, como ellos se conocen, a irse en una parte, como se hablan los vicerrectores, de las muchas cosas importantes que tienen que hablar. Y los invitados están allí. Una vez pasó una cosa muy graciosa, vino el embajador de Japón, sin ayudar al centro, y entonces yo siempre les digo, además siempre hay un vicerrector pendiente, o varios. Bueno, terminó el acto, era ahí en la casa de Japón, en San Boal, está delante de una placita pequeña, delante de la Posada de las Almas, para los que venís de fuera. Y entonces terminó el acto, yo volvía, pues no sé, iba a ver si, no sé a qué volvía, teníamos que recoger una bandera o... Bueno, yo volví. Entonces ya todo el mundo se había ido. Entonces me encuentro en esa placita al embajador de Japón, solo, por allí. Embajador, ¿qué tal? No, es que he visto... no sé, algo le había llamado la atención. Unas flores de un balcón, un escudo... Ay, sí. Bueno, permítame, le acompaño. La compañía hasta que encontramos a los vicerrectores que no se habían dado cuenta, se habían puesto a hablar y se habían olvidado, porque se lo habían olvidado, lo habían dejado allí. O no invitado, no era ningún problema, no pasó nada. Pero siempre, bueno, si yo tengo que presentar a la reina Fernando, puedo hacerlo. Fernando, te presento a la reina. Tengo que presentar a la persona menos importante a la más importante. Diría, Majestad, le presento a mi amigo Fernando. Siempre, el menos importante se presenta al más importante. ¿Vale? Ojo, en situaciones en las que la jerarquía sea muy, muy clara. Si Patricia es la jefa de la si Fernando es el jefaje de la empresa, yo soy el secretario y Patricia es la nueva compañera que empieza a trabajar y Fernando es el jefe, no digo, Patricia, te presento al jefe. Ojo, si el jefe es mi amiguete Fernando, bien. Pero si el jefe es don Fernando, le presento a Patricia, la nueva compañera. ¿Vale? Y luego hay saludos especiales, que son el saludo a los reyes. ¿Cuánto me falta? Poco. ¿Cuánto? Poco. Dímelo en segundos. 2 minutos. Por lo menos que si os veis en una situación... Bueno, ya podéis presentar a reyes, príncipes, primer ministro, lo que ya no os sintáis cortados. O sea, lo más importante es naturalidad y respetar siempre a todas las personas. Me da lo mismo que sea el presidente de la República, que sea un compañero, que sea un amigo. Entonces, en el saludo a los reyes de España hay cosas tradicionales que algunas personas no hacen. ¿Vale? Bueno, yo vengo a ver a los reyes me esperan y me vienen a recibir. Entonces yo les saludo y soy un caballero. Entonces, el saludo de los caballeros de Su Majestad el Rey, espero, muy importante, cuando la jerarquía sea muy grande, la diferencia de jerarquía, hay que esperar. No vayáis a... No.
yo estoy aquí, espero a que el rey Fernando tienda la mano. Cuando la tiende, se la estrecho y no tengo que hacer una inclinación, tengo que hacer un gesto de respeto, que es una leve inclinación de cabeza. No os pongáis nerviosos, le pasa a todo el mundo. Tampoco hay que hacer así. ¿Qué lo hace mucha gente? No. Espero a que me dé la mano y yo. Con su majestad la reina. Y yo sigo siendo el caballero varón. Espero a que ella tienda la mano. Y se hace el gesto del besamanos. El gesto del besamanos no es... No hay que besar nunca la mano de las damas. Nunca. Nunca. Es un gesto simbólico. Cuando ella me tiende la mano, yo hago así. Como si lo fuera a besar, pero no al hacer. ¿Me explico? ¿Me veis? ¿Ves? Si yo fuera una chica, el comportamiento, la norma protocolaria social tradicional es diferente. Os digo que hay cosas que cambian. Doña Sofía tiende la mano, a veces para el besamanos, pero lo habitual es que te estreche la mano así. Creedme que tiene efecto. Si yo soy una chica, es un poco distinto, porque las chicas, las señoras, hacen una leve... me explico bien. Hacen una pequeña inclinación, distinta a la de los varones. Es así. Espero a que el rey me tienda la mano, pero me hago así. ¿Sí? Y a la reina lo bajo. Y son dibujos infantes. ¿Qué está pasando? Con la igualdad cada vez mayor y lógica entre los dos sexos, algunas cosas están cambiando. La reina le suele dar a los caballeros la mano. Insisto, esperar siempre a que la persona importante, ojo, que todos somos importantes, pero la jerarquía es distinta. Ahora acaba de fallecer el presidente Chávez. Yo un día me lo encontré, porque era aquí la cumbre hispanoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Y yo me lo encontré en un patio de la universidad. Iba a ser la cena de gala y yo venía por aquí, por el patio, y estaba ahí en vez de Fernando, estaba Hugo Chávez. ¿Qué hago? Hombre, huir queda feo. No estoy criticando ni diciendo nada de pobre Hugo Chávez, que en paz descanse. Simplemente, ante cualquier persona, no usáis. O sea, don Fernando, el jefe de la empresa, no. Me acerqué, vamos, es que íbamos al chono. Entonces, cuando estábamos cerca, él hizo un gesto de saludo, yo esperé. Entonces, en el momento que levantó la mano, le dije, Chávez, bienvenido a la universidad. ¿Sabéis lo que me dijo? Bueno, no os cuento que iba con dos. La gente de musculatura, ¿sabes? Era muy fuerte. Tenía dos guardaespaldas de la estatura de Patricia o menos, pero de anchura es que, bueno. Cuando yo hice esto, hicieron los dos. Claro, dieron peligro para echar. Así. No huí ni me asusté ni nada. Yo, como él me había tenido a mí, yo creo que me dijo el señor Chávez. Sí. ¡Un saludo cordial! Una dificultad tener que saludar a una persona, a un jefe de Estado, que yo no estoy acostumbrado. Vienen una vez al año los reyes, pero no más, y nada, pues no pasa nada.
se soluciona y se encuentra. ¿Vale? Para terminar, una última frase. Hay muchas gracias. Bien. Yo os diría que os quedaréis con dos cosas. Ya termino, la última frase. Sobre todo, el respeto. Nosotros respetamos a todas las personas. A las autoridades las intentamos ubicar con justicia. Es fundamental no perder de vista nunca que todas las personas son importantes, desde el más humilde jefe de protocolo hasta el jefe de Estado, presidente de un banco, lo que queráis. Hay que pensar en todos y darle a cada uno el mejor trato posible y tratarlos con justicia. A los jefes de protocolo no se nos puede sentar en el centro de la mesa presidencial. Los jefes de protocolo somos invisibles, o debemos ser. Los jefes de Estado tienen que tener el sitio que les corresponde. Bien. Y la otra palabra es flexibilidad. Tener muy claro los objetivos de nuestra institución y los nuestros, pero no perder nunca de vista los de los demás. ¿Vale? Y ser conscientes, sobre todo en el protocolo social, que las normas cambian y que no todo el mundo tiene las mismas ideas, la misma educación y los mismos conceptos. Bien, os leo un párrafo y con esto cerramos. Además, como es el Día de la Mujer Trabajadora, pues con una cosa referida a las mujeres que es de las cosas que más ha cambiado. No perdéis de vista, estoy viendo, que siempre que nos encontremos en situaciones sociales, intentar que toda la gente se sienta cómoda. Si vamos por la calle con un amigo y nos encontramos a otro, no debemos ponernos a hablar con el amigo que hemos encontrado y dejar al otro allí abandonado. Le diríamos: Antonio, te presento a mi amiga Pepi, o Pepi, te presento a mi amigo Antonio. Hay una jerarquía, de manera que ya se puede implicar, si quiere, en la conversación. ¿Vale? Mira. Es un libro de 1837. Entonces, al hablar de las mujeres, recuerdo lo que comentabas antes, ha dicho un filósofo que para escribir acerca de las mujeres era preciso mojar la pluma en los colores del arco iris y usar, en lugar de polvos, desde las alas de las mariposas. No tratéis, por favor, así a las mujeres, ni a nadie, pero intentad siempre pensar en la otra persona y pensar que las cosas van cambiando. ¿Alguna pregunta? ¿Rápido, doctor? Una. Sí, si queréis, yo no tengo prisa, o sea, si tenéis que dar otra actividad, dime. ¿Hay alguna norma para los Los claustrales, salvo la mesa del claustro, que representa sectores concretos del claustro, rector, secretario general, un representante, que se colocan en la mesa presidencial con su orden, todos los demás son iguales, se colocan aleatorios.